para esta sesión número 54. Casi un año y medio estudiando Romanos y oramos y ya les comento otra cosa. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este estudio que estamos realizando, Señor, los días jueves. Gracias por 54, Señor, sesiones los jueves con diferentes personas, Señor. Un grupo, Señor, que ha venido constante, Señor, durante todas estos estudios que hemos realizado los días jueves. Te pido para que seas tú fortaleciéndonos, para que seas, Señor, tú ayudándonos a profundizar más y más en la palabra. Este capítulo 15, Señor, que vamos a finalizar en el día de hoy, te pedimos para que sea de edificación, sea, Señor, permitiendo que podamos profundizar en bastantes, Señor, temas de los versículos que vamos a leer hoy. Te damos, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos. La idea es, pues he estado orando por eso también, que apenas terminemos Romanos podamos iniciar el estudio del libro de Hebreos. También invitar a otras personas, fortalecer también el grupo. El libro de Hebreos es un libro también que nos ayuda a entender muchas cosas también de lo que llamamos teología pactual. Todo lo que es el Antiguo Testamento también, para comprender lo que también se llama teología bíblica, el panorama de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto a la redención. Entonces, la idea es esa. La idea es profundizar en el libro de Hebreos. No sé ustedes qué opinan del estudio de este libro que vamos a iniciar. La idea es como profundizar, así como hemos venido profundizando en el libro de Romanos. Listo. Entonces, hoy vamos a finalizar con estos versículos del capítulo 15 de Romanos. La idea es que a medida que vayamos avanzando, también puedan dar sus aportes. Ya esto es la conclusión de todo lo que Pablo ha dicho durante toda la carta a los romanos. Hace 8 días hablamos acerca de que ya era la parte final, llegando a los agradecimientos, donde Pablo ya empieza a expresar los motivos por los cuales escribió la carta y también los motivos por los cuales él quiere ir a Roma. Entonces, vamos a avanzar en estos versículos. Temen aquí, yo agrego una persona, hermanos, y avanzamos con estos versículos. De un momentico. Aquí realizo. Aquí agrego a alguien. Listo. Listo. Versículo 22 y 23 dice así: Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Pablo al final de la carta manifiesta la intención de que no solamente escribió la carta con el fin de tratar varios asuntos, con el fin de realizar un panorama general de las doctrinas principales, porque si nosotros habláramos con respecto, comparando Romanos con otras cartas, podríamos decir que Romanos es como una pequeña teología sistemática. En Romanos vemos la doctrina de la Biblia, vemos doctrina de la salvación, doctrina de Cristo, ¿sí? Doctrina de la iglesia. Entonces es como un compendio de las doctrinas principales de forma resumida. Pablo envió esta carta con el fin de que la iglesia de Roma estuviera establecida. Él mismo lo vimos hace 8 días, que a pesar que la iglesia de Roma había sido establecida en varias doctrinas fuertes, porque sabemos que Priscila, Aquila y otras personas que estaban con Pablo a lo largo de sus viajes misioneros por muchos años, estaban en la capital del Imperio Romano, estaban estableciendo una iglesia en la capital y era una iglesia bien establecida. Pero sabemos que algo que sucedía en el primer siglo es que los apóstoles por lo general tenían que visitar las iglesias recién formadas con el fin de establecer el fundamento. Entonces Pablo, ya después de realizar su labor por toda la parte de Asia, después de fundar iglesias, después de establecerlas, de afirmarlas, él ya se propone ir a Roma. Y no solamente eso, sino que vamos a ver más adelante que probablemente la iglesia del primer siglo fue tan activa y su ministerio evangelístico y misionero fue tan impresionante que llegó hasta los lugares más lejanos del Imperio Romano. Es posible
que no solamente se haya escuchado que había una iglesia en la capital romana, sino que también se estaba empezando a establecer una iglesia en España. Hay un debate con respecto a esto, si Pablo llegó a ir a España o no llegó a ir a España. Pero sí es claro es que los apóstoles en el primer siglo eran los encargados de establecer el fundamento. Los apóstoles establecieron el fundamento para todas las generaciones y Pablo ya había establecido el fundamento en Asia, ahora él se disponía a ir a la capital romana. Y entonces aquí lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, que ahora ya después de él haber realizado por bastantes años esta labor evangelística, esa labor de establecer, de plantar iglesias, de colocar ancianos, de dirigir, de colocar el fundamento para la iglesia, él tenía ya ese anhelo de ir a la capital del Imperio Romano, que es Roma. Preguntas hasta ahí. Bueno, Calvino dice con respecto a esto, algunos deducen de este pasaje que el apóstol hizo un viaje a España, pero esta idea carece de fundamento, porque aunque él hubiese pensado hacerlo, no se puede decir que lo haya hecho. Ahí está el debate. Realmente muchos comentaristas dudan que Pablo haya llegado hasta España. Es importante que analicemos qué fue lo que pasó con Pablo, porque aquí en estas últimas porciones debemos analizar también lo que nos comenta el libro de Hechos, y es que Pablo, antes de ir a Roma, él pensaba ir a Jerusalén. Ya vamos a ver en los siguientes versículos, después de Jerusalén, él viajar tranquilamente a Roma, pero sabemos que cuando él viajó a Jerusalén, realmente las cosas no fueron así. Casi que a él lo capturaron y él salió yendo directamente a Roma porque él quería como demostrar su inocencia. Él cuando llegó a Roma llegó como una especie de prisionero, pero tenía ciertas libertades, tenía como una casa por cárcel, tenía como un soldado que lo custodiaba. Por tal motivo, cuando Pablo llegó a Roma, él de alguna forma evangelizaba, no como él pensaba ir en forma con cierta libertad, pero se dice históricamente que Pablo después quedó libre, y después de quedar libre, posiblemente Pablo no viajó directamente a España, sino que otra vez volvió a Asia a visitar las iglesias también que se habían formado, a ir a otros lugares cercanos, pero se cree por historia y según lo que se ha estudiado, Pablo nunca viajó a España. Sabemos que después de un tiempo avanzado, Pablo fue otra vez capturado y ahí esa captura sí fue mucho más fuerte, donde él sí era completamente prisionero y después se fue, como leemos en la carta de Timoteo, que probablemente fue las últimas cartas, Timoteo y Tito, en donde él es declarado para ser ejecutado. Entonces, Calvino es uno de los que propone, y la mayoría de los comentaristas dicen que Pablo nunca llegó a viajar a España, pero hay otros estudios que han hecho que dice que probablemente sí. Pero yo por mi parte, soy de los que creo que la posición, Pablo nunca llegó a España. ¿Qué dice Calvino? Espero que pasando os veré. Dice, expone la causa por la cual desde hacía tiempo deseaba verlos y estar entre ellos, para gozar de su presencia y presentarse como apóstol, pues la llegada de los apóstoles a alguna parte ha implicado también el crecimiento del evangelio. Es importante que nosotros comprendamos la función de este oficio extraordinario apostólico, que después de la muerte del apóstol Juan no se levantó ningún otro apóstol. Los apóstoles visitaban las iglesias con el fin de establecer el fundamento, ya que los apóstoles eran encargados de colocar ese fundamento, por lo cual la iglesia se establecería a lo largo de todas las generaciones. Pablo tenía ese anhelo de ir a la iglesia de Roma, sabemos que lo logró no de una forma que él esperaba, pero llegó a Roma y edificó la iglesia en Roma y, como dice la historia, murió en Roma. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aportes? ¿Algo que quieran decir de lo que hemos dicho hasta el momento? ¿Quieren dar un aporte sobre este tema o un aporte histórico también? Bueno, avancemos con el versículo 24 y 25. Dice Pablo en la carta a los romanos, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo tenía ese anhelo de que al pasar a Roma, porque él ya veía que Roma era una iglesia fundamentada también, el establecer esos principios del cristianismo, para él después pasar directamente a España. De hecho, él veía Roma solamente como de paso, pero él quería ir directamente a España
y ahí está el debate. Les vuelvo a repetir como la parte histórica. Pablo pensaba ir a Roma, escribió esta carta años antes de ir a Roma. El primero pensaba ir a Jerusalén, ya nos va a decir los motivos por los cuales pensaba ir a Jerusalén, y después de ir a Jerusalén a cumplir esa comisión que él anhelaba, ahora sí se dirigía directamente a Roma y él pensaba hacerlo en paz, lo cual no fue así. Dice Hendrickson con respecto a estos versículos. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Aun cuando Pablo considera que predicar el Evangelio es su tarea principal, se da muy bien cuenta de que hay otra obligación importante que pesa sobre él, obligación que ha de ser descargada antes que él pueda dirigirse rumbo a Roma, a saber, ayudar a aliviar la pobreza de los santos de Jerusalén. Este tema también lo hemos hablado en otras ocasiones, y es que la iglesia que estaba en Jerusalén estaba viviendo un tiempo de pobreza muy fuerte. Y cuando nosotros leemos cartas como de los Corintios, Colosenses, Pablo estaba recogiendo una ofrenda con el cual ayudaría a los pobres, a la iglesia en Jerusalén, que era una iglesia con bastantes complicaciones. Y una de esas complicaciones, aparte de la pobreza que estaban viviendo, por las presiones también que recibían del Imperio Romano, también otra parte era, como lo estudiamos también antes, que la iglesia en Jerusalén, muchos de estos cristianos se les dificultaba comprender la libertad en Cristo. Lo vimos en capítulos anteriores, las discusiones que se vivían en la iglesia de Roma, porque la iglesia se conformaba tanto por judíos convertidos al cristianismo como con gentiles convertidos al cristianismo, y los gentiles comían de todo, pero a los judíos convertidos al cristianismo se les complicaba comprender fácilmente la libertad que tenía en Cristo. Por tal motivo, la iglesia que estaba en Jerusalén constantemente vivía situaciones en donde querían judaizarla. Vemos que Pablo se enfrentó mucho a ese tema de que la iglesia se judaizara, y el conflicto que tuvo Pablo con Pedro fue porque vinieron unas personas o unos hermanos de la iglesia de Jerusalén, dicen hermanos directos de Jacobo, sabemos que Jacobo era el pastor de Jerusalén. Por tal motivo, cuando llegó a Antioquía, Pedro se empezó a apartar de los gentiles porque llegaron aquellos creyentes que de alguna forma habían como judaizado el cristianismo. Y es en Hechos 15 donde se hace ese debate fuerte sobre si la iglesia debía ser judaizada o la iglesia debería tener otras directrices en las cuales no perteneciera a ninguna etnia en particular. Vemos que la iglesia en Jerusalén tenía bastantes situaciones muy fuertes, entre ellas la pobreza, entre ellas esta dificultad judaizante, pero Pablo tenía en su corazón llevar una ofrenda grande y abundante que recogió de todas las iglesias de Asia, de todas las iglesias gentiles que crecían de una forma más sorprendente, de la iglesia en Jerusalén que crecía de una forma más lenta, con el fin de llevar esa ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén. Hendrickson dice lo siguiente: él sabe que no solo el alma, sino también el cuerpo debe recibir sustento. El mismo Señor Jesucristo que predicó el Sermón del Monte también alimentó a los 5,000 y a los 4,000. La palabra del Salvador registrada en Mateo 25, versículo 35 al 36, son inolvidables. Wilmer pregunta: Pastor, ¿Pablo era casado y quedó viudo? Bueno, esos son como preguntas que se han tenido. De hecho, hay varios que tienen la posición que dice que de alguna forma Pablo quedó viudo y él tenía un entendimiento grande de lo que era vivir en pareja. Otros dicen que no. Entonces, la Biblia no lo deja claro. Lo que tenemos son posiciones históricas en donde unos dicen que probablemente Pablo sí era viudo, otros dicen que no, que era una persona que se entregó completamente al Señor y no se casó jamás, como la mayoría de los apóstoles, menos Pedro. Pero sí es claro que Pablo toda su vida, como nos lo registra el libro de Hechos, de su vida ministerial, se entregó por completo al Señor. Avancemos los siguientes versículos. ¿Tienen otra pregunta con respecto a este tema? Listo. Vamos al versículo 26 y 27. Es importante para que nosotros podamos comprender claramente estos versículos, tener también un entendimiento del contexto. Por eso es que yo les estoy relacionando la parte histórica, porque para que estos versículos nos queden claros, debemos comprender también lo que nos dice el libro de Hechos con respecto a esta situación
que vive Pablo y que empieza a vivir en Jerusalén, que el libro de Hechos la relata muy bien. Versículo 26 al 27 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces vemos que, y también como lo leemos en diferentes cartas que Pablo escribió, había una ofrenda que se tenía que recoger para los pobres, en donde esa ofrenda se recogía los domingos y esa ofrenda se guardaba de una forma especial para después Pablo ir, él como representante, y él mismo entendía que él era apóstol a los gentiles, entregarla directamente a los santos y las personas creyentes, las personas que se habían convertido al cristianismo en Jerusalén. Entonces era una ofrenda siempre grande, porque en otros lugares tenían mejor situación económica de la que se estaba viviendo en Jerusalén en ese tiempo. Y ese versículo 27 deja algo establecido que debe ser también una aplicación para este tiempo. La iglesia del gentil entendió esto y Pablo también apoyaba este entendimiento, que si el evangelio salió de Israel, salió de Jerusalén, y los primeros misioneros fueron judíos quienes se encargaban de predicar el evangelio, todos los apóstoles eran judíos, los primeros misioneros todos eran judíos, entonces el mundo fue enriquecido por estos cristianos que empezaron cristianos judíos que empezaron a predicar el evangelio fuera de las fronteras de Israel. Y es una riqueza espiritual. Nosotros hemos sido enriquecidos por todo lo que Dios ha hecho también con el pueblo judío, la palabra completa, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, los pactos, hemos sido enriquecidos, las naciones han sido enriquecidas por lo que Dios le dio al pueblo judío, y después eso vino para los gentiles, porque ahora el pueblo de Dios se está conformando entre judíos y gentiles. Y este versículo es muy claro. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, y eso también es aplicación para este tiempo. Todos aquellos que se dedican a la parte de establecer la iglesia del Señor, de predicar el evangelio, de enseñar, de ministrar, también esta parte de ministrar los bienes materiales es algo, ¿cierto? Por eso es importante no ir a los extremos, ni ir a los extremos de los carismáticos, en donde eso piden plata por todos lados, ni ir al otro extremo de ser cero pollito con la obra del Señor, ni en la iglesia local donde las personas se congregan. Entonces aquí hay una gran enseñanza, es porque Pablo empezó a dirigir a la iglesia gentil con el fin que se recogiera una ofrenda para llevarla directamente a Jerusalén, y también para que los pobres que estaban en Jerusalén fueran también bendecidos por esta ofrenda. Pero también tenía dos propósitos, y ya vamos a ver cuál era el propósito principal y un propósito secundario por el cual Pablo hizo esta recolecta de esta ofrenda. ¿Preguntas o aportes que quieran decir con respecto a este tema que estamos leyendo? Buenas noches, Pastor Carlos. Bueno, Jorge, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. No, una pregunta, Pastor Carlos, con respecto a este tema que estaba tratando últimamente. Entonces, ¿es lícito de pronto que las iglesias que sean, por ejemplo, una iglesia que esté en Cartagena ayude a una que esté en Bogotá o en Pereira, en otra ciudad? O sea, que si de pronto esa iglesia, esos hermanos están pasando necesidad, tal vez no tienen los suficientes recursos en la iglesia, puedan ayudarle a otras iglesias de otras ciudades, de otras regiones. Claro. Sí, ¿por qué no? De hecho, eso hace parte de los principios fundamentales bautistas. Recordemos que los bautistas creen en lo que es el asociacionalismo, ¿sí? La asociación entre iglesias. Eso está en los principios de la confesión bautista de fe. Entonces, aparte, ahí tiene que existir una comunión entre las iglesias, ¿cierto? En este caso se hablan iglesias reformadas, en la forma en que se puedan colaborar de muchas formas. Si hay una iglesia que está mejor en muchos aspectos y tiene la forma para colaborar a otra iglesia, claro que es necesario que se haga y debe hacerse, y hace parte de la esencia de las iglesias bautistas, ¿no? De la parte que conoce como el asociacionalismo, ¿cierto? La asociación entre las iglesias y la comunión que se tiene entre las iglesias. Y aquí también es importante que las personas que
tienen también dificultades en la iglesia, también de alguna forma, si están los recursos, se pueda también colaborar. Y cuando hay los recursos, la idea es que se pueda también colaborar con las personas que pertenecen también a la iglesia y a la membresía, porque es lo que también nos está mostrando esto acá. ¿Listo? Florencia también iba a preguntar algo. Que vi que ahorita... Buenas noches. No, yo estaba ingresando al curso y justito te activo el micrófono. Gracias. Listo, listo. No, Sebastián, ¿cómo vamos? buenas noches, ¿cómo está? Yo tenía una pregunta y es en cuestión, digamos, de cómo cuidar igual a veces, ¿no? Más que todo las relaciones doctrinales, porque he escuchado, digamos, de iglesias que, bueno, tratan de tener una comunión o tal vez de apoyar igual de cierta manera, pero por decirle, ¿no? Una iglesia presbiteriana, a una pentecostal, ¿no? Y después por esa comunión que empiezan a tener, medio que se empieza a tener un descuido en la doctrina, al final la presbiteriana termina siendo jalada, porque por ejemplo acá en La Paz nos ha pasado con una iglesia que teníamos los hermanos libres, los hermanos de Plymouth, y que bueno, al tener comunión con unas personas pentecostales que hasta afirman tener una fecha y una hora en comunión con ellos, en ayudas que han tenido, incluso colaboraciones, al final la iglesia ha terminado siendo de esas, de decir, bueno, tenemos una fecha para la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo cuidar esos aspectos, no? Sí, claro. ¿No? Y eso tiene que ser vital, ¿cierto? Hay cosas que son de carácter fundamental y otras que son de carácter secundario, y el tema doctrinal es de carácter principal. Si hay problemas doctrinales, hay que hacer también un distanciamiento. Y más que todo, cuando estamos hablando, pues, bueno, pues uno por lo general sabe que entre iglesias reformadas se tienen comunión entre iglesias reformadas, ¿cierto? Pero no es poco común ver una iglesia reformada teniendo comunión con el pentecostalismo, a no ser que sea un pentecostalismo clásico serio, ¿cierto? Igual eso hay que analizarlo mucho, tampoco, ni aún tampoco hay, ¿cierto? Porque realmente hay pentecostalismo serio también, clásico, pero es muy poquito y casi no, ni se ve, ¿cierto? O sí se ve, pero es muy raro. Pero lo que dice Wilmer, o sea, asociación, esa parte de asociación hace parte siempre de las iglesias, y la parte bautista, por lo general, siempre debe estar asociada con otras iglesias o tener comunión con otras iglesias. El ecumenismo es diferente, el ecumenismo sí es una asociación sin sacrificando la doctrina. El problema es cuando la unidad se convierte en un ídolo hasta el punto que sacrifique la doctrina, porque hay asociaciones de pastores o asociaciones de iglesias con tal de buscar una unidad, y la unidad se convierte en un ídolo tan impresionante que sacrifican la doctrina. Ahí sí es un problema. En ocasiones se ha dicho que la unidad y el amor hay veces se convierten en un ídolo, que hay veces sacrifican la doctrina. Y cuando la unidad y el amor se convierten en un ídolo que sacrifica la doctrina, esa asociación es muy, pero muy peligrosa. La principal asociación tiene que estar en fundamentos, en los fundamentos doctrinales principales, en lo fundamental. Ya de pronto en temas secundarios que hay que analizarlos ya es diferente. Por ejemplo, hay asociaciones bautistas en Estados Unidos que son muy grandes, ¿cierto? Está la Convención Bautista del Sur, hay otra asociación bautista de Estados Unidos, ¿cierto? Y la idea es que, por ejemplo, las iglesias bautistas reformadas busquen comunión con otras iglesias bautistas con el fin también de aprender, de ser edificadas, tener pastores también con el fin de hablar, con el fin también de que tengan guianza, dirección. ¿Listo? Pero el problema es que hay lugares donde tienen una especie de asociación de pastores donde hay una mezcla de un montón de cosas, de doctrina, de posiciones, eso no se respeta nada, eso, la asociación se convierte solamente como un fortín para validar un montón de cosas, y ahí está el peligro. ¿Listo? Listo. Miremos aquí qué dice Calvino. Dice, nadie puede criticar lo que San Pablo dice aquí al afirmar que ellos le estaban obligados, no refiriéndose a los corintios, sino a los romanos. Ahora, por ejemplo, si nosotros miramos este caso, Pablo no estaba enviando una ofrenda a los judíos,
o sea, a los judíos, mejor dicho, a los judíos de la religión judía. Pablo está enviando era a los judíos convertidos al cristianismo. De hecho, el versículo dice a los santos, a las personas que habían llegado al evangelio dentro del judaísmo. Entonces, lo que vemos acá dice, San Pablo dice aquí, al afirmar que ellos le estaban obligados, no refiriéndose a los corintios, sino a los romanos, porque esto, lo mismo que los corintios a los macedonios, se hallaban igualmente incluidos en su deuda para los judíos. Añade el motivo de esta obligación diciendo que ellos habían recibido de los judíos el evangelio, y deriva su argumento de lo menos a lo más, como tantas veces, es decir, que la recompensa jamás debe parecer inicua o pesada, sino a quienes estiman más las cosas carnales que a las espirituales, porque lo carnal es mucho más vil que lo espiritual. Por eso demuestra el precio del evangelio, diciéndoles que no solo deben sentirse obligados a los ministros, sino a toda la nación de la cual los ministros han salido. Entonces, Pablo lo que estaba enseñando a las diferentes iglesias gentil era que deberían de ayudar económicamente porque la iglesia en Jerusalén la estaba pasando muy, pero muy duro. Y lo que venía para los años posteriores también sería grave. No se sabe, probablemente esta carta fue escrita antes del año 70, porque sabemos que en el año 70 fue que vino esa destrucción sobre Jerusalén, y ahí sí las cosas se volvieron peores. Pero aquí lo que vemos realmente fue antes del año 70, porque Pablo va a Jerusalén, ¿cierto? Y ahí no habla de este suceso. Entonces, él está pidiendo porque cada vez más está aumentando la pobreza en Jerusalén y era completamente diferente a cómo se vivía el evangelio dentro de las iglesias gentiles. Entonces Pablo motiva a las iglesias con el fin que pueda colaborar. De hecho, él hace mención de esta ofrenda en diferentes cartas que él escribe. Dice, versículo 28 al 29. Así que cuando haya concluido esto y le haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, lo que Pablo pensaba hacer era lo siguiente. Él iba a entregar, él estaba recogiendo esta ofrenda y él iba como representante de la iglesia gentil, él mismo llamaba apóstol a los gentiles, ir a Jerusalén, entregar esta ofrenda monetaria a la iglesia en Jerusalén con el fin de apoyar las diferentes situaciones económicas que estaban viviendo. Después de ahí, él tenía pensado embarcarse directamente a Roma, estar un tiempo con ellos y después de embarcarse en Roma, que la iglesia en Roma le colaborara con muchos aspectos con el fin de ir directamente a España. Estos apóstoles son muy diferentes a estos falsos apóstoles actuales. De hecho, los apóstoles pasaban diferentes situaciones económicas muy fuertes. Hay veces a Pablo le tocaba trabajar haciendo tiendas. En ocasiones Pablo llegaba a un lugar y la iglesia tenía que colaborarle también con diferentes circunstancias monetarias también. Entonces, cuando uno compara estos apóstoles bíblicos con estos apóstoles modernos, eso es una completa falsedad lo que está sucediendo hoy en día. Estos apóstoles viven en la riqueza. Se enriquecieron a través de la iglesia. Entonces ahí está la dificultad. Listo. Entonces, Pablo pensaba hacer eso, ir a Jerusalén, llevar esta ofrenda, y él tenía pensado ir de una forma libre, de una forma tranquila, a pesar de que él sabía que habían amenazas para su vida, y embarcarse directamente a Roma. Dice así, Hendriksen dice con respecto a esto. Ahora bien, una de las razones para organizar la campaña para ayudar a los pobres santos de Jerusalén había sido probablemente la de convencer a los judíos de Jerusalén y a otros que concordaban con ellos que deberían aceptar a los cristianos gentiles como iguales. Sabemos y lo hemos estudiado bastante las dificultades que tenía el judío apenas al convertirse al cristianismo. Ellos casi que se veían en algunas ocasiones mejores que el cristiano gentil. Pablo en muchas situaciones había dicho que no, son igual. Tanto el judío cristiano como el cristiano gentil, para Dios es un solo pueblo y no existen estratos dentro del cristianismo. Los judíos gentiles en ocasiones llegaron a un punto a creerse mejores por ser directamente judíos y querían judaizar a la iglesia. Sabemos que la iglesia no se debía judaizar.
Y la iglesia no se debía convertir al cristianismo, la iglesia debería seguir los parámetros, las partes principales de la palabra, sin guardar todas estas cargas de la ley. Por eso para ellos era algo muy tedioso creer que el cristianismo no tenía que vivir como un judío con todas las cargas y todo lo que un judío tenía que guardar. No entendían esa libertad que tenían en Cristo. Pablo, con esta ofrenda y ver de cómo esta forma ellos ayudaban a la iglesia, buscaban también una aceptación y en la forma que se pudieran comprender varias cosas. Esther, ¿iba a hablar algo? Quería comentar algo, no sé. Esther. Bueno, seguimos acá. Dice, en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 11, dice, entonces cuando el apóstol describe la contribución o ofrenda como fruto, lo probable es que debe ser considerada como producto de la fe genuina de los gentiles y de su gratitud sincera por la buena disposición de los creyentes judíos de compartir con ellos su fe en Cristo, porque la mayoría de los misioneros al principio eran judíos y habían recibido ese fruto. Más adelante vemos cómo el judaísmo, los cristianos judíos empezaron como a legalizarse y Pablo también, el debate de Hechos 15 era con respecto a eso. De hecho, la carta de Gálatas también es con respecto a este tipo de querer judaizar la iglesia y en este tiempo también lo mismo, de tantos movimientos que quieren judaizar la iglesia y quieren volver la iglesia un legalismo, aún hasta dentro de la reforma, hermanos. Hay una línea dentro de la reforma que quiere volver al cristianismo como una especie de neopuritanismo muy legalista, donde ponen a la iglesia a guardar un montón de cosas casi que parecieran judíos. Solamente que no lo hacen ver como judíos, pero sí en la práctica la iglesia guarda un montón de cosas de una forma estricta y es una especie de neopuritanismo, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener cuidado porque el legalismo, hay que comprender bastante sobre el tema, tanto el legalismo como el antinomianismo son hermanos en muchos temas y hay que comprenderlos con el fin, porque es que el creyente debe tener un entendimiento claro de la palabra de Dios, pero hay que tener mucho cuidado aún dentro también de la reforma con estos temas porque se ven. ¿Listo? ¿Preguntas? Por ahí vi que estaban escribiendo, pero como que no siguieron escribiendo. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Bueno, versículo 30-31 dice así. Pablo ya sabía que ir a Jerusalén era algo complicado, pero él quería ir para entregar esa ofrenda y el ser como el representante de la iglesia gentil. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Pablo sabía que viajar a Jerusalén, muchas personas la estaban esperando. Y él sabía que había muchos enemigos que se habían levantado en Jerusalén y que no les gustaba lo que Pablo había hecho, de predicar. Aparte de ser un judío radical, ahora convertirse en un predicador del evangelio por toda Asia y las diferentes dificultades que había tenido. Los judíos tenían, muchos de ellos se habían vuelto sus enemigos. Por eso cuando leemos el libro de Hechos, Pablo llega a Jerusalén hasta el punto que Pablo se identifica completamente con los judíos en muchas cosas, devotos y todo eso, pero se levanta un altercado y quieren apresar a Pablo hasta el punto casi de matarlo, que le toca intervenir a los gobernadores de Judea y de la parte que está a cargo de Jerusalén. Y sabemos que lo que hace Pablo para salirse de ese enredo que estaba, por el tener la ciudadanía romana, él apela al César y por eso es que el viaje para sacarlo de Jerusalén inicia cuando él empieza a apelar al César y después de esas discusiones diferentes que se ve que nos muestra el libro de Hechos, porque realmente cuando Pablo llegó a Jerusalén a entregar la ofrenda, cuando él apenas llega a Jerusalén, él lo estaban esperando y él lo que querían era casi matarlo. Y no fue fácil la forma como él llegó y él esperaba llegar a Roma de una forma tranquila y él no llegó a Roma de una forma tranquila, sino que llegó en condición de preso. Y a pesar de esa condición de preso, Dios lo usó así. Pablo aprovechaba todo momento para predicar y hacer avanzar el evangelio. Entonces Pablo oraba y pedía oración, porque él sabía que cuando él fuera a Jerusalén, lo estaban esperando y solamente él se entregaba a la voluntad divina,
porque las cosas podrían salir bien o podrían salir como él no pensaba. Calvino dice con respecto a esto: además, recordaba el testimonio del Espíritu, como él mismo le dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 23, por el cual se le había advertido cuántas trampas y sufrimientos le esperaban en Jerusalén. Sabemos lo que Ágabo, ¿cierto?, dijo con respecto a lo que probablemente pasaría, o probablemente no, lo que pasaría con Pablo apenas llegara a Jerusalén, porque Pablo apenas llegó a Jerusalén, realmente lo estaban esperando para apresarlo. Dice: cuando analizaba esto, veía ante sí un gran peligro. Por esto solicitaba con apremio las oraciones de las iglesias. No debe extrañarnos que se preocupara tanto por su vida, porque sabía que su muerte ocasionaría una gran pérdida para la iglesia. Tanto más nos damos cuenta de su vehemencia al suplicar en esta forma, cuanto que él añade esta otra frase: por la caridad del Espíritu Santo, indicándonos que los santos deben amarse y quererse entrañablemente, y Pablo veía de gran importancia ir a Jerusalén. Pablo pudo de alguna forma enviar la ofrenda con otra persona y directamente a Roma, pero Pablo sabía que debía ir a Jerusalén. Él sabía que era importante estar allá. Él sabía que tenía que entregar ese fruto en donde se había recogido, y él como representante de la iglesia gentil, llevar para que la iglesia en Jerusalén fuera bendecida por este dinero, y también para que fuera aceptada, y ese orgullo que tenían los judíos fuera bajado y vieran que son iguales en Cristo y que la iglesia gentil estaba dispuesta a ayudar la iglesia en Jerusalén. ¿Preguntas antes de leer estos últimos dos versículos? ¿Aportes de este tema que acabamos de hablar? Ninguno, listo. Versículo 32 al 33, que ya son los últimos de este capítulo 15. No más nos queda faltando el capítulo 16 para finalizar Romanos. Versículo 32 al 33 dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo esperaba que por la voluntad de Dios él llegara a la iglesia de Roma. Él mismo sabía, no sabía de qué forma, si Dios lo permitiría o no, porque sabemos que el libro de Romanos nos da un entendimiento de la soberanía y la providencia divina, y ese entendimiento que tenía Pablo, y él mismo lo expresa en muchas ocasiones, y él mismo decía que llegara con gozo a Roma de acuerdo a la voluntad divina, para poderse alegrar con la iglesia que estaba en Roma. Y él mismo habla en el versículo 33 que sea el Dios de paz, Dios que es el que da la paz, que encaminará todas las situaciones, y termina con un amén, con un así sea. Hendrickson comenta estos versículos de la siguiente forma: lo que en realidad sucedió está escrito en el libro, en el Hechos capítulo 21, versículo 17 al 28, como se los he venido explicando a lo largo de este comentario, de esta cita, que realmente la situación fue compleja. Pablo no llegó, mejor dicho, no salió en paz de Jerusalén, salió casi en una revuelta. Entonces, lo que hay que enfatizar, sin embargo, es que Pablo se somete en cuerpo y alma para la vida, la muerte y la eternidad a la sabia y soberana voluntad de Dios, que es como todos nosotros debemos entender ese entendimiento. Una de las cosas que es bien diferente en la Reforma con respecto, por ejemplo, los arminianos, es el entendimiento de la soberanía divina, porque Dios actúa en la historia y Dios obra en la historia, y pareciera que los arminianos no ven a Dios así, sino como que si Dios solamente fuera un observador de las cosas que suceden. Y él escribe, dice, él escribe por la voluntad de Dios. En el contexto presente se indica la voluntad del decreto de Dios. El resultado es que, aunque los sucesos ocurrieron de una manera que Pablo no podía haber anticipado, después de haber estado en Roma durante cierto tiempo, él pudo escribir lo que la carta a Filipenses él escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido en realidad han contribuido para el progreso del evangelio. Pablo sabía que todo estaba direccionado por la voluntad divina, y Pablo siempre mostraba con gozo todo lo que Dios le permitía hacer y obrar. Y vemos que los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, en los lugares donde se han vivido verdaderos avivamientos, estos hombres han vivido tiempos de sufrimiento y angustia. Y a través de este sufrimiento y angustia se ha visto
la luz del evangelio de una forma sorprendente. Vemos en el tiempo de los puritanos. ¿Por qué los puritanos fueron tan importantes? Porque ellos se centraron en la predicación de la palabra, eran grandes estudiosos de la palabra, pero en momentos de sufrimiento, prueba o angustia, seguían siempre mostrando el gozo del evangelio. En ocasiones el sufrimiento también lo que hace es moldear el carácter de los hombres de Dios. Y cuando un hombre de Dios es quebrantado, es donde tiene un entendimiento más claro de las cosas también divinas. Aportes, este ya era el último versículo, con respecto a todo lo que hemos visto de este capítulo 16. ¿Alguien quiere decir algo? Para finalizar, antes de entrar a comentar un poquito del libro, que este libro que estamos leyendo es un libro, bueno, que toca preguntas muy profundas. ¿Alguien quiere decir algo para finalizar? De este tema que acabamos de leer de Romanos capítulo 15, al finalizar este capítulo. Jorge. Don Carlos. Sí. Para finalizar, pues, muy importante esa petición de oración que hace Pablo allí, viendo cómo es la importancia que tiene la oración entre los hermanos y también por los líderes, o sea, por los pastores, por los diáconos, los ancianos de la iglesia. Pues siempre nosotros como miembros de la siempre es importante que estemos orando por ellos, porque es un trabajo muy difícil el que tienen siempre en el servicio para todos los miembros de la iglesia. Así es. Listo. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más? Bueno. Juan. Sí, pastor, buenas noches. Pues quería también complementar lo que dijo el hermano Jorge. Pues ese es un ejemplo que nos da el apóstol Pablo de eso, de estar orando los unos por los otros. Aunque Pablo sabía que él iba direccionado por Dios, pero en sus fuerzas, en su corazón tenía miedo. Por eso él suplicó que oraran, que le ayudaran a orar para que las cosas salieran conforme a los designios de Dios. Pero lo que yo quiero recalcar es como él le pide que rueguen primero por el Señor Jesucristo y luego por el amor del Espíritu Santo, que es lo que hablan de en Gálatas 2:20, en Gálatas 5:22 y 23, que está el fruto del Espíritu, que ahí es donde está el amor, y primeramente el primer fruto del Espíritu es el amor. Y para terminar, pues él en el versículo 32 dice, para que si es la voluntad de Dios llegue con gozo a vosotros y pueda descansar en vosotros. Entonces se da cuenta de que lo que él está pidiendo es cuando llega a su destino a Jerusalén, es una oración contestada. Él llegó a Roma, pero que pasó con sufrimientos, como decía en el capítulo 28 del libro de Hechos, en la cárcel, naufragio, y al final llegó a Roma, pero atado. Entonces vemos de que debemos de ser muy consecuentes con esto y estar animándonos los unos a los otros y seguir orando sin cesar, como dice su palabra. No sabemos cuándo el Señor va a contestar nuestras oraciones, pero así como Pablo le contestó su oración, yo sé que a muchos nos ha contestado la oración y que es para la gloria de Dios y para el avance de su reino, como le sucedió a Pablo. Así es. Muchas gracias, hermanito Juan. Bueno, vamos a entrar a comentar un poquitico sobre el libro. El libro toca preguntas cruciales sobre la parte de la divinidad. Hemos leído varios libros de análisis doctrinales y también de análisis de la religión actual, pero también es bueno tener como esta profundidad con respecto a estas preguntas. Yo les compartí este libro ahí por WhatsApp. Entonces, lo que inicia hablando este libro es con respecto a estar preparado para responder cualquier tipo de preguntas. Nosotros como creyentes tenemos que estar muy preparados, y más en este tiempo donde la herejía avanza, pero los cristianos no se preparan. Hay pasión por servicio, pero no hay pasión por profundidad en la palabra. Y los líderes espirituales,
Y los verdaderos creyentes en este tiempo sí que hay que estudiar y profundizar en la palabra. Entonces, una pregunta que con la cual él inicia, y es una pregunta que es una, digámoslo así, más que todo son los agnósticos quienes hacen esa pregunta, y es: ¿quién creó a Dios? Es claro para nosotros que nadie. Él mismo empieza a explicar, esto es un libro escrito por Rabí Zacarías, y el otro que se me olvidó el nombre del otro. Son varios escritores que están en ese libro donde responden preguntas muy complejas, y entre ellas está esta: ¿quién creó a Dios? Sabemos que la palabra no trata de explicar de alguna forma cómo es que Dios existe, sino que lo da de hecho por sentado. Es una realidad que Dios es eterno, nosotros somos criaturas creadas, pero lógicamente y aún en la parte filosófica es posible la eternidad, ¿sí? Y es claro que lo eterno crea las cosas que vemos en la actualidad, y es claro que la palabra da a entender que nadie creó a Dios. Dios siempre ha existido, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. ¿Alguien quiere decir algo con respecto? Vamos a tratar solamente por encima. Con respecto a este punto, si leyeron el libro, si leyeron esta parte y quieran como hacer un aporte, también lo puede hacer. El libro inicia con esta pregunta. Es una pregunta que también muchos de estos apologistas la tratan. De hecho, también hay un libro también de... se me olvidó el nombre del otro apologista, que él también tiene un libro donde dedica un capítulo entero a este tema: ¿quién creó a Dios? ¿Cierto? Y lo plantea desde una parte filosófica cristiana. Y es interesante. Manito de Emerson, ¿iba a decir algo? Pastor, buenas noches hermanos. Realmente la primera vez que puedo participar de esta reunión, entonces estoy pues escuchando. Muy bien, Pero le quería preguntar si fuera tan amable de decirme qué libro de Rabí Zacarías está leyendo. Yo ahorita lo comparto. Yo creo que el Manito de Emerson no está en ese grupo. Es que yo tengo un grupo aparte, hermanos. Yo ahorita lo comparto, Manito de Emerson. Bueno, listo. Listo, Muchas gracias. claro. Se llama preguntas, o sea, preguntas difíciles, que se llama. Igual aquí no me lo vamos a tratar de una forma general, pero es con el fin también de prepararnos, ¿sí? Dice, bueno, el Manito Marco dice que John Lenz. No sé si está ahí, pero creo que también. Dice: porque el mundo no podría haber existido desde siempre. A lo largo de la historia se han colocado dos posturas y muchas personas han creído que la materia también ha sido eterna. Y es claro que la palabra no dice que la materia sea eterna. Son, por ejemplo, las personas que creen en el panteísmo, que creen en una forma que la materia es eterna, o todo lo que nosotros vemos es parte de Dios. La Biblia es clara que toda la creación, todo lo que nosotros vemos y conocemos como materia, fue creado de la nada. Es ex nihilo, ¿cierto? O sea, de la nada. Dios creó todo lo que se ve, todo lo invisible, lo visible, o todo lo que nosotros conocemos como materia. Dios lo creó de la nada, no de una masa ya existente, porque es que a lo largo de la historia se han tenido posiciones y colocan a la materia al mismo lugar que a Dios, ¿cierto? Colocan que Dios es eterno y también colocan que la materia es eterna. La materia no es eterna, la materia fue creada. Por tal motivo, el mundo no siempre ha existido, ni la materia siempre ha existido. Dios creó las cosas de la nada. Dios es el único que puede crear las cosas de la nada. Nosotros creamos cosas con cosas existentes. Nosotros hacemos cosas con cosas que están en este mundo. Pero todo lo que Dios creó fue de la nada. Él dijo y se hizo. Eso es algo que también debemos entender, porque esa parte del panteísmo hay que tener mucho cuidado, porque a lo largo de la historia del cristianismo, esa parte del panteísmo también se ha metido suavemente por algunos lugares. Hay muchas personas que no entienden la diferencia entre un Dios independiente que está en todos los lugares, a esa parte de que pareciera como si Dios estuviera difuminado en toda la materia. No. Hay que tener, porque también a lo largo de la historia, dentro del cristianismo han aparecido esas posiciones. Dios es completamente independiente de lo creado. No obstante, Dios está en todo lugar. Y eso hay que comprenderlo. Si tienen preguntas, lo pueden hacer. Y la pregunta de la Trinidad, que es una pregunta que también se trata en otras cosas, solamente que yo estuve leyendo por encimita, y pues ahí a mí yo no soy de los que apruebo que se hagan tantas comparaciones para tratar de entender la Trinidad. De hecho, buscar comparaciones
en este planeta Tierra para poder entender la Trinidad es peligroso. Y entonces él empieza a hablar que cómo es posible que 3 personas puedan ser un solo Dios verdadero. Pero él da un ejemplo ahí, pues que con ese ejemplo no estoy de acuerdo porque esos ejemplos son muy peligrosos. Por ejemplo, hay personas a lo largo de la historia que se han dedicado a decir que Dios es como los estados de la naturaleza. Eso es peligroso, ¿no? Eso realmente no da una claridad de lo que es la Trinidad. O como muchos dicen que es como el trébol, tampoco da un entendimiento de la que es la Trinidad. Entonces, yo tratar de definir la Trinidad con una imagen en el planeta Tierra es muy peligroso y no me da un entendimiento ni me da una claridad profunda. Lo único que yo debo tener claro de la Trinidad son esos 3 aspectos que forman parte de la historia y de las discusiones históricas. Creemos en un solo Dios verdadero, ¿sí? Hay 3 personas en este solo Dios verdadero y cada una de estas 3 personas son Dios. Ese es el entendimiento que yo debo entender. Pero si yo trato de explicar la Trinidad a través de una ilustración o una imagen, es complicada. La única que de pronto da ese entendimiento es como la histórica, ¿cierto? La del triangulito que no es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu, que es la que más se conoce cuando se habla de la Trinidad, puede servir para identificarla. Pero tratar de buscar una imagen clara para hablar de eso, no. Pero la Trinidad es algo que es complejo de entender. Y nosotros la creemos también por fe porque está en la palabra, pero es una de las cosas más complejas. Sebastián dice, ya se ha podido ver que el universo tuvo un principio especialmente por la segunda ley de la termodinámica, por lo cual la materia debe existir de algo inmaterial poderoso y con aceidad, así es. Y la última pregunta de ese capítulo 1, ¿cómo puede ser que Dios ame y sea justo a la vez? Esta pregunta yo creo que es más actual en este tiempo que en otro tiempo. Esta pregunta es la piedra de caída en este tiempo que buscamos un Dios solo amor, en donde la teología liberal se ha dedicado a que las personas tengan un entendimiento de un Dios solo amoroso, donde casi le quitan su justicia, le quitan su soberanía, es el peligro. Pero esta es una pregunta que todo creyente debemos hacernos. ¿Cómo es que Dios puede amar y ser justo a la vez? ¿Cómo es que Dios puede ser amoroso y ser justo a la vez? Esta es una ecuación que está a lo largo de la palabra. De hecho, es una ecuación que Dios se lo dijo a Moisés, ¿sí? Yo soy Dios grande, fuerte, clemente, misericordioso, pero que de ninguna forma tendrá por inocente al culpable. Entonces, Dios es amoroso, pero Dios también es justo a la vez. Y ese centro de esa ecuación está Jesús. Jesús vino por amor al pueblo que Dios le entregó. No obstante, todos aquellos que no hacen parte de los elegidos van a recibir el justo juicio de Dios. Pero es claro que Dios es amoroso, pero Dios también es justo. Y Dios en algún momento va a traer su justa ira y va a condenar a la humanidad pecadora. Pero ahí es donde se centra el evangelio en la actualidad. En la actualidad las personas no quieren aceptar que Dios también tenga su ira. No quieren aceptar que Dios también es justo condenando el pecado. Ese tipo de doctrina que está abundando dentro del carismatismo y una línea dentro de la reforma que es casi antinomianista, donde casi el hombre puede hacer lo que quiera, igual como Dios es amoroso, siempre me va a perdonar. O sea, yo como que no tengo un entendimiento de lo que es la santidad de Dios, de lo que es el verdadero creyente que ya no vive para el pecado y que tiene que haber una mortificación del pecado. Entonces, esa parte de que Dios es amoroso y justo a la vez es claro, porque es que Dios no tiene pasiones como los seres humanos. Sí, hay que entender esa parte. Nosotros odiamos porque tenemos pasiones dentro de nosotros que nos llevan a odiar de una forma pecadora. Pero tanto la ira como el amor de Dios es santo. Mira, hay frases tan bonitas que uno escucha que cuando uno las mira son preocupantes. Cuando yo he escuchado frases dentro de los carismáticos decir, es que el amor de Dios sobrepasó su ira. Bueno, eso tiene parte de verdad y parte pues, mentira, ¿cierto? Y realmente hay muchas cosas que son así, que cuando uno las analiza son frases muy bonitas, pero uno dice, me falta, como que sí, pero como que no. Y claro, Dios es amoroso. Y Dios envió a nuestro Señor Jesús a morir por los suyos. Esa es la gran expresión de amor. Pero Dios no va a tener por inocente al culpable. Todos aquellos que no están en Cristo
van directamente a una muerte eterna. Daniela dice, entonces ahí también se responde que Jesús murió no por todo el mundo, sino por sus escogidos. Sí, claro, eso es lo que conoce como la expiación definida. Jesús no murió por todos, sino solamente por los suyos. Y ese tema del tercer punto de las doctrinas de la gracia, que se conoce como expiación definida o expiación limitada, ha sido la discusión a lo largo de la historia. Y por eso es que han aparecido aún personas dentro de la Reforma que se consideran como admiraldianos, en donde se consideran calvinistas de 4 puntos, porque a ellos les cuesta entender ese punto de la expiación definida o expiación limitada. ¿Sí? De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, yo podría decir que Chuy Olivares como que no es un carismático todavía tan arminiano, pero tampoco es como tan de la Reforma, pero tampoco es como molinista. Entonces uno dice, ¿será que Chuy Olivares es como una especie de admiraldiano que cree como una especie de salvación de los 4 puntos calvinistas y no de los 5 puntos? Entonces hay personas que tienen ese entendimiento, porque les cuesta entender esa parte de que Jesús murió por los suyos. Preguntas, para que vayamos orando. No sé si quieran decir algo, por ahí están escribiendo. Los invito a leer el libro, ahorita se los comparto y voy a agregar también al hermanito Emerson, el hermanito Gustavo, que siempre están ahí, el hermanito Emerson también al grupo, el hermanito Juan también. Preguntas. Esto es lo que trataba el primer capítulo. Yo lo que estoy haciendo es como una forma por encima. Esperemos que Jorge está escribiendo algo. Los invito, hermano, la idea es que invitemos a más personas y para que iniciemos ese estudio de Hebreos. Voy a hacerle también fuerte también para invitar a más personas. La idea es iniciar con Hebreos. Hebreos es un libro importante también para profundizar. Yo ahorita vi que Alejandro estaba escribiendo algo, pero no sé si quería preguntar también algo. Dice Jorge, del libro me gusta que nos pone a pensar mucho sobre estas preguntas tan sencillas que son muy importantes. Sí, hay personas dentro del cristianismo que se dedican a esto, se dedican como a la parte de resolver estas preguntas tan complejas. Muchos de estos hombres son considerados como apologistas y se dedican como a darle solución a todos estos temas. Como estas preguntas que son como que muchas personas las lanzan y cómo se puede responder también desde una posición bíblica, porque el verdadero apologista tiene que ir desde la posición bíblica, también con ciertas situaciones también de la ciencia, con el fin de acercar a las personas al evangelio. Esta parte de la apologética es importante también. Hay muy buenos libros de apologistas que es necesario, o sea, de apologetas que son necesarios estudiarlos. ¿Preguntas hasta ahí, aportes o oramos? ¿Alguien tiene algo adicional que decir? Pastor, muy interesante, de verdad que no, pues no, como no conocía el grupo, no estaba enterado pues de lo que estaba sucediendo y lo que estaban tratando. En la parte de la apología y de la defensa de la fe, yo creo que tenemos que tener un balance muy importante entre el estudio y la lectura de la palabra, que tiene que ser pues como nuestro baluarte y nuestro fundamento, nuestra columna vertebral. Y la lectura también de estos libros, yo estuve mirando y ese libro que usted está leyendo, que ha recomendado, es muy bueno. El paso del hermano Rabí Zacarías, yo precisamente pensé que es como azulito y sí, tiene una pregunta grande que dice, ¿quién creó a Dios? Creo. Sí, señor. Y 100 respuestas a no sé qué. Pero lo que iba a decir era eso, que tenemos que tener un balance con la palabra de Dios y las lecturas sanas de estos hombres recomendados, pero también hay que conocer un poco y profundizar sobre la ciencia, meternos en el tema de la genética, o sea, si nos gusta ese tema, si queremos profundizar sobre eso, porque realmente son respuestas filosóficas de temas filosóficos y científicos que son bastante pesados y densos. Claro, hay gente que le gusta mucho esa línea. Marco, muchas gracias, hermanito Emerson. Oh, buenas noches, hermano, y a todos los hermanos. Una pregunta es que yo sé que es fuera, pero como ya va a orar, al respecto del libro de los Hebreos,
hermanos, comenzamos con el libro de Hebreos, ¿así va a ser? Apenas terminemos este de Romanos. Ah, ok, está bien. Pero para que invitemos más personas y todo, para que vamos Sí, fortaleciendo. estaba pensando añadir otros amigos, pero solo quería saber cuándo se daba inicio para Sí, sí, apenas estar. terminemos esto. Ya entramos al capítulo 16, que es el último. Estoy mirando a ver cómo lo toco, si todo el capítulo de una, porque igual el capítulo es de saludos. Los invito. Esas partes finales de las cartas también dicen mucho que edifican al creyente también. No solamente los saludos, ahí también hay cosas que Pablo dice, o las diferentes cartas, esas partes de salutación, o sea, esa parte final de despedida y de saludos finales, que también dicen bastante sobre temas doctrinales y consejos que Pablo da también. Listo, vamos ahora. Bueno, Padre, te damos, Señor, gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que conectaron, por varios que no se conectaron hoy, pero que ellos constantemente están ahí. Te damos gracias, Señor, por este tema, por permitirnos avanzar en este capítulo 15, Señor, del libro de Romanos. Gracias, Señor, porque ya llevamos bastantes sesiones, ya casi un año y medio, Señor, estudiando Romanos con diferentes hermanos. Te damos gracias. Ayúdanos a profundizar y poder entender más y tener claro muchos temas también con este libro que estamos leyendo, que sea también de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Cualquier cosa, estamos ahí. Bendiciones a todos. Saludos, buenas noches, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, pastor. Que descansen.